La guillotina, emblemática y temida, ha dejado una marca indeleble en la historia de Francia, simbolizando tanto el fin de la vida como la contundencia del castigo. Esta máquina de ejecución, que apareció en la escena pública durante la Revolución Francesa, sigue siendo un potente recordatorio de la capacidad de la justicia para manifestarse de formas drásticas. Entre sus numerosas víctimas, uno de los eventos más inquietantes es el de la última persona que encontró su fin bajo la cuchilla de este instrumento. Su historia es una ventana a una era turbulenta, una narración que entrelaza la ley y el castigo con el misterio de la última sentencia de muerte en un contexto de transformación social. La última ejecución con guillotina en Francia tuvo lugar el 10 de septiembre de 1977, marcando el final de una era de prácticas judiciales que habían dominado el paisaje legal francés desde la Revolución. El hombre que se convirtió en el último en enfrentar este destino era un asesino condenado llamado Hamida Jandoubi. La historia de Jandoubi no solo destaca por el método de su ejecución, sino también por las circunstancias que rodearon su condena y la intervención de un periodo en el que Francia estaba comenzando a cuestionar profundamente la pena de muerte. Hamida, un inmigrante tunecino, fue condenado por la brutalidad de sus crímenes. En 1974 fue arrestado por el asesinato de una joven francesa, un crimen que reveló una serie de actos violentos y perturbadores. La magnitud de la violencia empleada en el crimen y las pruebas presentadas durante el juicio llevaron a la corte a dictar una sentencia de muerte que en ese momento era aún legal en Francia. La pena de muerte había sido un pilar del sistema judicial francés durante siglos. Desde su adopción durante la Revolución Francesa, la guillotina se había utilizado para ejecutar a miles de personas, tanto en tiempos de paz como de guerra. El aparato, diseñado para ofrecer una muerte rápida e indolora, se convirtió en un símbolo de justicia y terror en igual medida. Durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX, el uso de la guillotina se mantuvo en Francia, incluso después de que otros países europeos habían comenzado a abolir la pena capital. Sin embargo, la década de los 70 trajo consigo un cambio significativo en el discurso sobre la pena de muerte. Francia estaba inmersa en un intenso debate sobre su moralidad y eficacia. En 1972, el gobierno francés había implementado una moratoria sobre las ejecuciones, deteniendo la aplicación de la pena de muerte en la práctica, aunque la ley aún permitía su imposición. Este cambio reflejaba un creciente sentimiento en la sociedad francesa y en el ámbito internacional de que la pena capital debía ser erradicada como una forma de castigo. La condena de Hamida y su ejecución fueron, por lo tanto, acontecimientos significativos que marcaron el fin de una era. En el juicio que lo llevó al cadalso, Jandoubi se convirtió en un símbolo de la última aplicación de una práctica que estaba perdiendo apoyo. Su caso no solo resaltó la brutalidad de sus actos, sino también las tensiones sociales y políticas que acompañaban el debate sobre la pena de muerte en Francia. A medida que se acercaba la fecha de su ejecución, el debate sobre la pena de muerte en Francia se intensificó. Activistas y defensores de los derechos humanos estaban presionando al gobierno para que aboliera la pena capital de manera definitiva. La ejecución se convirtió en un evento que atraía la atención tanto nacional como internacional, convirtiéndose en el último acto de una tradición judicial que estaba a punto de ser erradicada. El día de la ejecución, el ambiente era tenso y cargado de emociones. En el patio de la prisión, en Marsella, se preparaba la guillotina. La máquina, que había sido testigo de tantas muertes a lo largo de los años, se encontraba ahora en el centro de un acto que simbolizaba el final de su era de dominio. La prensa y los observadores estaban presentes, marcando la ocasión como un evento de gran significancia histórica y política. El 9 de octubre de 1981, el presidente François Mitterrand, en el poder desde 1981, presentó y promovió un proyecto de ley para abolir la pena de muerte en Francia. Este acto legislativo representó un giro decisivo en la política criminal del país
y reflejó un cambio en la percepción pública sobre el castigo capital. La abolición de la pena capital en Francia sirvió como un precedente para otros países que estaban considerando el fin de la pena de muerte, marcando un cambio en la forma en que se concebía la justicia y el castigo. La última ejecución, por lo tanto, se erige como un símbolo de la transición de Francia desde una era de justicia retributiva hacia una era de reflexión ética y derechos humanos. Su historia ilustra no solo la brutalidad de la pena de muerte, sino también el complejo proceso de transformación social y política que llevó a su abolición. La guillotina, que una vez fue un símbolo de justicia inflexible, se convirtió en un relicario de un pasado que Francia estaba dispuesta a dejar atrás. La última ejecución, en un contexto de creciente oposición y cambio social, subraya cómo las prácticas judiciales evolucionan en respuesta a las dinámicas sociales y políticas. Hoy, la historia de Hamida Jandoubi y su ejecución final sirve como un recordatorio de un periodo crítico de la historia jurídica francesa. Es una historia que encapsula la tensión entre la justicia y la ética y que refleja el profundo impacto de los cambios en la legislación sobre la pena de muerte en la sociedad moderna. Al mirar atrás, la figura de Jandoubi se convierte en un símbolo de la última sombra de una era en que la guillotina era el último eco de un sistema judicial en transformación.